Recuerdan el nombre del pastor Carlos Anacondia. Va a estar acá. Las iglesias de San Juan Unidas tenemos esta campaña. Eso es en octubre. Querido, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué piensan ustedes de la nación argentina? ¿Puede cambiar nuestro país? Se ha puesto picante la cosa y nosotros estamos viendo con pocas expectativas que en breve haya mejoría en lo que hace a lo social, a lo económico y bueno, el bienestar de nuestra nación, donde nosotros vivimos. La pregunta que les hice es, ¿usted cree que puede cambiar? Yo lo escuché así, amén. Argentina puede mejorar. Gracias, Jorge. Mire, si nosotros le entregamos nuestra mente a los analistas y a la gente que está meditando en el estado de nuestro país, vamos a seguir su línea de pensamiento y vamos a concluir en lo que dicen. Tenemos para muchos años de malaria, de desierto. Pero nosotros no somos llamados o no somos invitados por Dios a seguir la línea de pensamiento del común, de las personas que miden las cosas con su conocimiento, con su experiencia, con la ciencia humana. Cualquiera sea esa ciencia y por evolucionada que esté, es pesimista. Pero nosotros somos invitados por Dios a mirar las cosas según las posibilidades de nuestro Padre. Nuestro Padre dice que las cosas pueden cambiar en la Argentina. ¿Y qué haría falta? Según nuestro Padre, porque no le vamos a escuchar qué dice el político que sacó más votos o el que sacó menos votos o las propuestas que ellos traen, ni los que están analizando en los medios. Nosotros vamos a preguntarle a Dios. ¿Están de acuerdo? Señor, ¿qué hace falta para que nuestro país cambie y mejore? Podemos hacer esa pregunta porque si Él nos indica qué paso seguir, ¿qué tendríamos que hacer? Obedecer. Claro, usted dirá, bueno, que obedezca. ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿No se animan a decir? El que sacó más votos capaz que gana o a lo mejor no. Ellos tienen sus medidas, sus paquetes y sus cosas. Pero vamos a buscar a Dios, queridos. ¿Qué hace falta para que nuestra nación cambie? Y si nosotros, el pueblo de Dios, somos actores importantes en esa transformación, ¿usted qué cree? ¿Podrá el que gane las elecciones hacer lo que conocemos nosotros, que lo que nosotros esperamos como un milagro? Le encargará Dios a ellos que muevan las piezas para que la bendición alcance nuestro territorio y la gente que lo habita. Bueno, no. La respuesta, lo que les apunto a esto, somos principales responsables del cambio de la nación. ¿Y nosotros qué? Si no tenemos ni voz ni voto, ni nos van a escuchar cuáles serían las medidas que Dios nos indique. Y nosotros no necesitamos acercarles una Biblia ni el pensamiento de Dios. Lo que tenemos que aprender nosotros principalmente es cuál es ese factor que desencadena la bendición. Obedecerle a Dios accionándolo y después de eso trasladarlo a la nación. Se llama arrepentimiento. Quiere decir al que está al lado suyo, es el arrepentimiento. El que trae bendición. A través del arrepentimiento al que Dios nos invita, podemos cambiar las cosas. Nosotros y el resto de la nación. Pero somos responsables porque somos los únicos que conocemos ese factor de cambio exclusivo, excluyente, importantísimo. Argentina está bajo juicio. ¿Y por qué dice usted esto? ¿Cuáles son los indicadores de un juicio de Dios según la palabra? Uno es la sequía. Tenemos sequía. Hay para mí dos indicadores fundamentales en la palabra de Dios que nos muestran cuando un territorio está bajo juicio. Quiere decir que está sin el favor, está Dios de espaldas. El cielo se ha cerrado. Eso significa juicio. Porque sin Él las cosas andan mal en cualquier lugar. ¿Cuáles son los indicadores de que un territorio está bajo juicio? Sequía y opresión. Bueno, yo miro acá, ¿qué dice el Señor?
Cuando hay juicio sobre un territorio, se cierra el cielo y no llueve, y anda mal la economía por causa de la sequía, el campo y todos los derivados de los productos que nosotros necesitamos para el sustento. Y además hay enemigos alrededor que oprimen, asfixian, te encadenan, te exigen. ¿Y Argentina tiene algo de eso? Tenemos sequía y tenemos opresión. El FMI, dice el hermano, es cierto. No sé cuál sea su color político, pero está en las noticias. El Fondo Monetario habló con el Ministerio de Economía, le dijo al presidente, y el Fondo Monetario exige que se cumpla esto y esto. Se fue el dólar para arriba. ¿Y por qué se fue el dólar? Porque el Fondo Monetario dijo, yo quiero un reajuste ahí, que no puede ser que el dólar esté acá, así que mándenmelo más arribita. Y pedía más. Fue la intercesión y el clamor ahí de los gobernantes que dijeron, ayúdennos un poquito, no sean tan exigentes, pero no tenemos autonomía, tenemos opresión. ¿Y qué nos llevó a la opresión? ¿Qué nos llevó a la sequía? El vivir sin Dios. Manejarnos por nuestra cuenta tomando nuestras propias decisiones. Usted dirá, nosotros no somos los que decidimos, la corrupción está arriba. Y yo quiero decirle que la corrupción está en todo lugar. La República Argentina necesita arrepentirse de tanta rapiña. Hay una canción de Víctor Heredia que dice, parece ser que el temporal trajo la calamidad de una manga de langostas que nos ha pasado por encima. ¿La conocen a la canción? Niños, ¿de qué año son ustedes? Parece ser que el temporal trajo con él la calamidad. No, tampoco. Dice que pasó la langosta por arriba y devastó todo. Y la palabra de Dios dice que cuando la langosta pasa, porque es la descripción de un poeta, de un artista, y nosotros podemos decir, Argentina parece que le pasó una manga de langostas y se llevó el grano, se llevó el producto del campo. Quedamos arruinados siendo un país rico. El profeta dice, lo que se llevó la langosta, la oruga, el polgón y el revoltón, y son todas especies que se comen ese producto. Es señal de un juicio de parte de Dios. Opresión, robo, rapiña, sequía. Y les decía que no solamente es el gobierno. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo he trabajado 32 años en una escuela. Y cuando algo quedaba por ahí suelto, al otro día no estaba, qué sé yo, un marcador para la pizarra. De repente dicen faltan insumos en el hospital, pero ¿por qué si se proveyó? Y bueno, porque por ahí alguien necesitaba medicamentos y dice está descuidado el botiquín y se llevan los medicamentos. El operario de los cables estaba poniendo y lo que sobró un rollito, dice bueno, está el autito, tugna el autito, o díganme si no es cierto. En todo ámbito hay corrupción porque nuestro pueblo no tiene temor. Falta temor de Dios en la nación argentina. En la Casa Rosada también. Pero debe proceder al arrepentimiento principalmente el pueblo de Dios. Si no hay arrepentimiento en la iglesia, hay juicio también para el pueblo de Dios. Lo dice la Biblia. Lo voy a leer al texto. Hay juicio de Dios para la nación, hay juicio de Dios para la iglesia, pero la primera que debe quebrar sus rodillas es la iglesia y después de esto cumplir con su ministerio para que también el mundo tenga luz. ¿De qué se van a arrepentir si creen que hacen bien todo? Y le echan la culpa a los demás. Tienen que conocer su pecado, entender por la luz del Señor que deben arrepentirse y eso también es responsabilidad nuestra. El Espíritu Santo convence de pecado, pero es la iglesia la que levanta la lámpara y le dice, mirá, acá está la corrupción. Para que haya convicción y reconozcan en todo lugar. Quiero mostrarles en la Biblia lo que estoy hablando, en el libro de Jonás. ¿Conocen al profeta Jonás? Voy a leerle algunos versículos. Jonás representa a la iglesia, ¿sí? Los que debemos servir a Dios para que el mundo se arrepienta. El mundo se va a arrepentir por el poder de la palabra de Dios. Argentina va a quebrarse
cuando la iglesia cumpla con la misión de ir a todo lugar. Yo creo que la iglesia está muy metida en la cuestión terrenal, hablando en los mismos términos que habla todo el mundo, viendo la Argentina según como, como dijo este candidato, como dijo el otro candidato, yo estoy escuchando lo que dice aquel, estoy a favor del otro, y nuestra mente no escucha a Dios. Estamos pensando en la situación y estamos razonando la situación que vivimos según lo que se conversa acá, no lo que dice el Señor. ¿Y qué le pasaba a este Jonás? Jonás representa a quién, le dije. Dígale al que está al lado suyo, te representa a vos. Vos te llamas Jonás hoy. ¿Hay algún Jonás? No, ¿no? ¿Sí? ¿Quién se llama Jonás? Bueno, hoy nos llamamos todos Jonás. Vino la palabra del Señor a vos, mi hermano. Vino la palabra del Señor a Jonás. ¿Qué le dijo el Señor a Jonás? Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Qué te está diciendo el Señor entonces? Levántate, camina a las calles de San Juan, andate a ver tus compañeros, las instituciones, las plazas, donde hay personas, lo que sea, donde Dios te envíe, vos sos Jonás. ¿Y qué tenés que decirle? Mirá, Dios está enojado, nuestra maldad ha subido hasta el cielo. ¿Y qué hizo Jonás? Dice, Jonás se levantó, pero para huir lejos de la presencia del Señor. El Señor lo mandaba a Nínive, él dijo, me voy a Tarsis. Se levantó para huir lejos de la presencia del Señor y descendiendo a Jope encontró un barco que se iba a Tarsis, pagó el pasaje, entró para irse a Tarsis lejos de la presencia del Señor. Cuando el pastor de Misión Vida, el pastor Andrés, dijo, quiero que venga este ministerio a San Juan porque sería bueno que San Juan conozca el Evangelio. 60 iglesias dijeron que venga. Hoy en día hay 24 iglesias trabajando. Las demás se han desprendido. Yo le decía a mi familia, saben que creo que viene Jesús a San Juan, que viene el Señor y viene la luz, y que el Señor quiere que San Juan conozca el evangelio de la paz y se arrepienta de sus pecados y de sus transgresiones y de ofender al Señor. Ofendemos al Señor viviendo como vivimos, en la corrupción en la que todos vivimos. Necesitamos el arrepentimiento urgente para interrumpir el juicio, la sequía, para que se abra el cielo. Yo estaba rogando ahora el viento sonda, que corra todos los días el viento sonda. ¿Le gusta? Total, no me despeino nada. ¿Por qué le pido el viento sonda? Dice, qué feo el viento sonda. Para que termine la sequía. Es señal de bendición el viento sonda para nosotros. Y dicen que está nevando lindo. Que continúe, Señor, misericordia. Pero para que haya favor de Dios, San Juan tiene que decir, venimos mal. Señor, te hemos ofendido, no tenemos abiertos los cielos, no está tu sustento diario sobre la vida de nuestros habitantes. Le dije que muchas iglesias han dicho, bueno, no tenemos tiempo para la campaña. Y a mí me ha parecido un poco el gesto de Jonás. El Señor manda a ir por San Juan. Nos van a dar un alto de folletos por iglesia. Y todos nosotros tenemos que invitar. Usted tiene una lista de 10 personas por las que ora. La idea es que toda esta gente escuche el mensaje de la cruz. Que clave rodilla delante de Dios. Que entreguen su vida a Cristo. Que se produzca el arrepentimiento para la bendición, para que Dios cancele el juicio. Y bueno, ¿lo vamos a hacer o no? ¿O vamos a hacer la gran Jonás? Les voy a mostrar lo que pasó con Jonás. Tuvo que arrepentirse de no hacer esto. Cuando le decía que el pastor Andrés dijo esto, yo dije, Señor, vamos, tenemos que transformar esta provincia. Tiene que arrancar desde San Juan el avivamiento, ¿me cree o no?
Vamos a ver qué es lo que pasó con Jonás. ¿Usted sabe lo que le pasó? Se subió a un barquito y dijo, me voy de la presencia de Dios. Yo no quiero predicar. No quiero decirle a Nínive que se arrepienta. Me voy, Señor. ¿Y por qué tenía ese gesto? ¿Sabe por qué? Porque estaba muy politizada su mente. Había gente a la que él le decía, bueno, esta gente vale la pena, pero esta gente no vale la pena. Y esto está pasando mucho por causa de la política entre nosotros. Ya se lo voy a explayar un poquito más. Estamos como haciendo diferencias. Escucho términos por ahí, los planeros. Los planeros. ¿Quiénes son los otros? Los gorilas. Que no entre eso en la iglesia, mis queridos. ¿Sí? Ahí está la casta, dice uno. No veamos a las personas de la manera que las ve el mundo. Jonás veía a las personas con una mente muy patriota, politizada, y no veía a las personas como Dios las ve. Entonces dijo, estos no tienen que arrepentirse. Esto es mejor que les caiga el juicio de Dios. Por eso se fue lejos. En serio. Quería que les venga el juicio. Usted quiere que venga el juicio sobre sus vecinos, sobre los que son peronistas, los que son milenarios, ¿cómo se dice los del otro? ¿Usted quiere que los de la derecha caigan de alguna manera o los de la izquierda caigan de alguna manera? ¿Cómo ve usted a la gente? ¿Sabe cómo la ve el Señor? Almas, ovejas. Y si tiene 99 y se le ha perdido una, no le importa de qué color es, ni pregunta edad, sexo, ni color político, se va a buscarla. Así tenemos que ver nosotros a San Juan, mis queridos. Tratemos de no clasificar las personas ni entrar en esa mente tan politizada. Por ahí hay una desgracia en algún lugar y uno dice, esto es porque estaba con aquellos, o esto es porque tenía esa manera de vivir, de pensar. Jonás tenía eso en su cabeza, quería que se fundieran. ¿Qué le pasó? Una gran tormenta se desató en el medio del mar. No, yo sé que todos no conocen la historia. Después de la tormenta dijeron, esto es juicio de Dios. Los tripulantes del barco empezaron a tirar suerte. ¿Quién es el culpable de este juicio? Y las suertes cayeron sobre Jonás. ¿Vos tenés la culpa de esta gran tempestad que ha venido? Sí, dijo él. ¿Quiere que digamos como iglesia somos responsables? Gracias. Y cuando se encontró a Jonás responsable del juicio de los más cercanos, dijeron, ¿qué hacemos con vos? Y él dijo, tírenme al mar porque si no mueren todos. Lo tiraron al mar. Y algunos dicen que es una fábula esto. Pero Jesús dice, Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días. ¿Quién dijo eso? Jesús dice que Jonás no es una fábula. No fue una fábula, vino una ballena o un pez muy grande y se lo tragó. Y ahí estuvo 3 días. Y esta fue su oración en el vientre del pez. Jonás capítulo 2, versículo 1. Oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y le dijo, Señor, estoy en angustia y en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Estamos bajo juicio, somos transgresores, somos culpables y tendríamos que caer al mar todos, pero qué bueno que Dios nos escucha. Dios escucha a su pueblo cuando hay quebranto. Y espera el quebranto el Señor para cambiar las cosas. Primero en la iglesia y después en Nínive. ¿Cuál es tu Nínive? San Juan es nuestro Nínive. Dios nos mandó a Nínive, a San Juan. Y si estamos pasando por alguna aflicción, pidamos a Dios perdón. Oremos como Jonás en nuestra angustia y digámosle, Señor, desde acá, desde el infierno, te estoy pidiendo auxilio. Dice el versículo 1. Dios escuchó su voz. Vamos un poquito más adelante, el versículo 7, sigue la oración de Jonás y dice, cuando en mí desfallecía mi alma del Señor, me acordé. Se olvidó de su patriotismo, de la ley de Moisés, de las tradiciones hebreas, de las cuestiones terrenales y se acordó del Señor.
La iglesia tiene que hacer eso. Porque hay juicios sobre la Argentina y nosotros estamos enredados en muchas discusiones terrenales. Somos por ahí también muy patriotas, pero no pertenecemos a este reino. Así que acordémonos del Señor, porque nosotros pertenecemos a su reino. Ay, no hay que ser patriota. Sí, sea patriota, ame la nación. Pero si hay alguien a quien debe escuchar usted, no es al periodista que se queja, ni al político que hace su propuesta. Usted tiene que escuchar al Señor. Y Jonás, descuidando ya su mente judía y terrenal, dice que, ¿qué hizo? Versículo 7, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta Él. Va a llegar nuestra oración a Dios. Y cuando nuestra oración llegue a Dios, nos va a ir bien. Porque ¿qué hizo la ballena que tenía a Jonás? ¿Lo tiró en el medio del océano? No, lo llevó a donde Dios la mandó. Y ahí vomitó a Jonás. El tipo era difícil de digerir, parece, hasta para una ballena. Versículo 9. Yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Y escuche lo que dice acá. Lo que prometí, pagaré. ¿Usted ha hecho pacto con Dios alguna vez? ¿Usted le dijo alguna vez al Señor, envíame donde quieras? ¿Lo ha hecho? Levánteme la mano el que alguna vez le dijo al Señor, haz tu voluntad en mi vida. Bueno, si usted le ha dicho a Dios, úsame, haz tu voluntad en mi vida, hoy es tiempo de decirle, Señor, voy a pagar mi voto, lo que te dije. Séale fiel a Dios, porque las cosas van a cambiar. Primero para la iglesia, que es Jonás, a quien la ballena le devolvió la vida, o el Señor le tuvo misericordia. Y después, ¿a quién más? A Nínive. Porque cuando nosotros nos convertimos, ¿qué hacemos? Obedecer. Este se convirtió. ¿Y qué hizo? Se volvió donde Dios lo mandó. ¿A dónde nos mandó a nosotros? A San Juan. Hasta el momento. No sé si hay algún otro misionero a quien Dios le ha puesto en el corazón ir lejos. Pero hasta ahora, esta es tu misión. San Juan tiene que conocer a Cristo, San Juan, por tu ministerio evangelístico, por tu proclamación del evangelio, por tu testimonio. Seguí, insistí, pagale tus votos al Señor y las cosas van a cambiar. Ya va a haber, porque no hay arrepentimiento si no se expresa el evangelio, si no se extiende la luz desde la iglesia. Fue Jonás entonces, capítulo 3, y dice, vino la palabra del Señor por segunda vez a Jonás. Si antes le dijiste, me voy lejos, ahora le has dicho, mi voto, pagaré. Ahí va la voz del Señor por segunda vez a tu vida. ¡Levántate! Dígale al que está al lado suyo, levántate. San Juan te espera. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada, destruida. Entonces los habitantes de Nínive creyeron a Dios. ¿Es difícil que la gente crea en Dios? Nínive estaba entregada en la más profunda corrupción. ¿Es difícil que la gente se entregue? No es nuestra tarea. No es imposible para Dios. Para Dios es posible que San Juan se rinda. Nosotros tenemos que ir, ahora que nos está invitando a pagar nuestros votos, y decir, San Juan, Jesús te ama, el Señor viene. Dentro de 40 días, San Juan puede caer bajo juicio, San Juan puede ser destruida, arrepentite. Versículo 5, los habitantes de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, Alberto Fernández, ¿o cómo se llama el nuestro? ¿El de San Juan?
Sergio Uñac, me acordaba que se llamaba Sergio Uñac, escuchó, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja van a comer. No dejen ni siquiera que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Yo he escuchado a algunos gobernantes que decir: Dios nos puede ayudar. Que se vuelvan nuestros gobernantes y el pueblo de la Argentina y clamen a Dios con fuerza. Y que se vuelvan cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y se aparte del ardor de su ira y no perezcamos. Y comience a llover en la Argentina. Y comiencen a entrar dólares. Y aunque nos paguen en dólares, que nos paguen en muchos dólares, ¿se podrá? Muchas profecías del Señor fueron enviadas de esta manera y muchas veces no creyeron que un desierto podía convertirse en un huerto de riego maravilloso, pero Dios lo mostró y lo ha hecho. Busquen en internet milagros en Almolonga y averigüen qué pasó en México, la ciudad de Almolonga. No podían cargar las papas. Tenían que entre 2 o 3 llevar los racimos de uva en Almolonga. Porque pasó esto, se vaciaron las cárceles de Almolonga. No había prostitución. Se convirtió la ciudad entera. Pero ahí creyeron. Y cuando Dios vio sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios perdonó a Nínive. Pero primero tuvo que la cabeza dura de Jonás, que representa a la iglesia, entender que no había que estar en la política, en el patriotismo. Odiaba a los ninivitas, Jonás. Y Dios le dijo: yo los amo. En el último versículo, versículo 11 dice: ¿no había yo de apiadarme de San Juan, perdón, de Nínive? ¿No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Estos que no sabían distinguir y que eran gente corrupta y que no eran pueblo, lo tenía a Jonás alejado del cumplimiento de su misión. Miraba a la gente y decía: son dignos del juicio de Dios. Pero el corazón de Dios era otro. ¿Quiere que veamos cómo es el corazón de Dios con los que no saben distinguir su derecha ni su izquierda? ¿Cómo es el corazón de Dios con los planeros? ¿O con los gorilas? ¿O con la casta? ¿O los términos que se usan para distinguir las personas y de los que nosotros muchas veces nos prendemos? Quiero que no seamos como Jonás. ¿Sabe como quién tenemos que ser? Como Jesús. Mateo capítulo 19. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad y viene a San Juan. Y en San Juan la gente no puede verlo. Dice que un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, este era un gorila o pertenecía a la casta. No sé en qué grupo lo podríamos haber puesto nosotros y cómo lo miraríamos hoy. Pero Zaqueo era un hombre que necesitaba a Jesús, como lo necesitan todos. Los pobres, los ricos, los de la derecha y los de la izquierda. No vamos a mirar nosotros como mira Jonás, como mira el mundo a las personas. Dijimos, vamos a mirarlas como las mira ¿quién? Jesús. Y cuando Zaqueo escuchó que Jesús venía por ahí, porque viene a San Juan, al oír que una multitud pasaba y preguntaba: ¿qué es esto? Versículo 37, le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces, perdón, estoy en el capítulo 19.
Estaba leyendo la del ciego. ¿Por dónde voy? Versículo 2. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, ya que Zaqueo era pequeño de estatura. Lucas 19. Pero qué mal que vamos. Ayúdame, Señor. Lucas capítulo 19 es. Con razón. Voy a empezar de nuevo. ¿Tienen tiempo? Estamos aquí hasta que se acabe el sonda. El lunes al mediodía. Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico, le dije que él era de la casta de aquel tiempo, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era pequeño de estatura. Corriendo delante se subió a un árbol sicómoro a ver si podía verlo, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. No podía ver a Jesús. Chevrolet EF, ¿cómo? EF10 Chevrolet, hay que correrlo por favor, que hay alguien que no puede salir. Está tapándole el puente al vecino. Queridos, alguien de acá tiene un Chevrolet, color verde, urgente. Parece que ya va. Niña, ¿cómo va a tapar el puente? Zaqueo corrió y se subió a un árbol porque no podía ver a Jesús. Y Jesús estaba a punto de pasar por allí. Está a punto de venir a San Juan Jesús. ¿Sabe cómo dice una de las canciones lemas? Me encanta. De las canciones que más usa el ministerio de Anacondia. El hombre de Galilea está pasando. Yo lo espero, ¿usted? El hombre de Galilea viene, queridos, en octubre y va a venir para acá. La gente necesita encontrarse con él. Le dije, los pobres y los ricos necesitan a Jesús. Los que nos gustan y los que no nos gustan. Hay gente con la que tenemos reservas y es por algo que dijeron o por algo con lo que se expresaron. Pero mire el corazón de Jesús. No veía como los discípulos a la gente. Jesús no los veía como hebreo. Jesús los veía como el Padre los ve. Y él miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Yo debo hoy quedarme en tu casa. Bendito sea su nombre. Entonces él se apresuró a descender y los recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban. Mira dónde se ha metido Jesús. Mira con quién habla Jesús. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado, yo lo devuelvo. Lo restituiré cuadruplicado. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es palabras, ¿no es cierto? Cuando el Señor perdonó a Nínive, dice uno de los versículos, cambiaron su actitud y Dios canceló el juicio. Cambiaron en la vida, cambiaron en las costumbres, la manera de ser. Cuando hay arrepentimiento no solamente se confiesan palabras, es notorio a los ojos la conversión de alguien que se arrepiente. Yo, si he defraudado a alguien, le restituiré cuadruplicado. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Viene salvación a San Juan. Y viene la salvación para la gente que nosotros por ahí no vemos. A los parientes esos a que usted dice: yo tengo gente para evangelizar, pero estos parientes no me gustaría llevarlos a la iglesia. Pónganlos en la lista de oración. Ponga en su lista de oración a todos los Zaqueos, la gente que es, digamos, que está un poco más lejos de su corazón.
porque vienen grandes milagros. Yo me imagino la sorpresa de estos, los discípulos, los que estaban en la casa, cuando Jesús dijo: ha venido la salvación a esta casa, ya que Él también es un hijo de Abraham. ¿Cómo ve Dios a las personas? ¿Sabe cómo la ve? Como hijos. Queridos, hay en San Juan muchos hijos de Dios dispersos como ovejas. Hay gente en calamidades, en angustia. Por ahí nosotros tenemos la idea de que están en una posición. Podemos pensar que pertenecen a qué sé yo, qué casta. Perdonen que use esa palabra, que es la que ahora me quedó retumbando allí, porque la está usando mucho uno de los políticos y a nosotros se nos meten estas cosas. Jesús no miraba castas y no veía si en el árbol había un gorila o había un gato, como muchas veces decimos a las personas. Jesús vio un hijo de Abraham, y es un hijo de Abraham, un hijo de Dios, y era un hombre corrupto, pero un hombre a quien ya Dios estaba viendo como un hijo. ¿Cómo vamos a ver a las personas? Como Dios las ve. Se nos ha pegado mucho la visión de este mundo y debemos arrepentirnos. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 17 nada más. Quiero que oremos. Porque hoy es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comienza el juicio? ¿Usted conoce dónde es la casa de Dios? ¿Dónde queda la casa de Dios? ¿Y cuál sería el pecado del que estamos hablando? El pecado de Jonás fue la desobediencia. Y si hay juicio por un pueblo corrupto, al primero que se le va a pedir cuentas es al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios debe proclamar el evangelio. Si las personas se aperciben, se salvan. Si las personas no se aperciben, no se salvan, pero se salva el pueblo de Dios. Libramos nuestras manos de sangre cuando nosotros hacemos nuestra parte. El juicio de Dios viene primero por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cuál sería el fin de los que no obedecen al evangelio? ¿Continuará la sequía? Mayor opresión, mayor endeudamiento, y quién sabe hasta dónde puede llegar el hambre en la Argentina si no obedecen al evangelio. Pero el juicio de Dios va a empezar primeramente por nosotros, porque si ellos no se arrepienten es porque Jonás se fue de la presencia de Dios. Y yo creo que este es un tiempo de que Jonás escuche de nuevo el llamado y diga: yo pagaré. ¿Lo vamos a hacer? Escuche, hermanos. ¿Cómo invocará San Juan a aquel del que nunca han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hoy el Señor nos ha enviado como Jonás. Vamos a recorrer las calles de San Juan. Pronto vamos a tener los folletos y vamos a ir a los medios de comunicación y le vamos a hacer saber a San Juan: Dios quiere restaurarnos, quiere cancelar el juicio, quiere bendecir a San Juan. Entréguense a Cristo, porque todavía el perdón de Dios está a un clamor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. San Juan invoca a Cristo. San Juan, hoy es tu tiempo de salvación. Vamos a ir con este folletito haciendo la gran Jonás. No la primera llamada, sino la segunda. Y vamos a actuar con los ojos de Dios al mirar a las personas. No podemos caminar en la indiferencia de Jonás, sino en el amor de Cristo. A ver dónde están los que están esperando el evangelio, porque hay gente que en este momento parece viviendo bien. ¿Sabe que creían que que Zaqueo vivía bien? Pero tenía un
una sequía en su corazón. Tenía un enorme vacío y necesitaba encontrarse con Jesús. ¿Qué hizo? Fue al encuentro con Jesús, pero porque Jesús vino a la ciudad. ¿Sabe que Jesús caminó Jericó, caminó Capernaum, caminó las calles, las aldeas? Y en un momento dijo: ahora les toca a ustedes. Leo este pasaje y vamos a orar. Ahora sí vamos a Mateo. Perdonen la confusión de recién. Mateo capítulo 28. El Señor está cumpliendo ya con toda su obra. Ha resucitado. Ha conquistado esa puerta, ese acceso para nosotros. Ha abierto el velo que nos separaba de Dios. Jesús nos ha reconciliado con Dios. Y a las personas las llama, las invita y le dice: estoy a la puerta de tu corazón. Yo vengo a buscarte, ábreme la puerta de tu corazón. Las personas tienen que abrirle el corazón al Señor. Pero el Señor en este capítulo nos muestra que ya no es su tarea seguir caminando Capernaum, Jericó y San Juan, sino que nos ha trasladado a nosotros la misión. ¿Sí? Él llamará al corazón de San Juan, pero nosotros debemos llevar esta luz para que obedezcan al Evangelio. Mateo 28, 16, con este pasaje termino, dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Y le dijo a usted, mi hermano, el Señor le dijo así: escuche, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más tiene que hacer usted? Sigamos militando en los partidos políticos, no le digo que no. Sigamos viviendo nuestra vida en el lugar de trabajo que Dios te ha dado. Pero si hay algo de lo que tienes que ocuparte, es lo que Dios te mandó a hacer. No te pongas a discutir cosas que no tienen que ver con el reino de Dios. No mires las personas como las miraría Jonás. No politices tu mente. No perteneces a esta tierra. La autoridad que te ha sido dada viene del cielo y es para una misión. Vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle por quién tienen que votar. Y enséñenle a guardar lo que yo les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué nos vamos a ocupar, queridos? Yo pagaré, dígale, Señor. Yo pagaré. ¿Qué hay que pagar? Cuando uno confiesa que Jesús es el Señor, se convierte en un siervo, lo que implica una responsabilidad. Si no la hemos cumplido, hay que decirle: Señor, ahora pagaré. Yo soy tu siervo, heme aquí. Yo voy a participar de la campaña. ¿Y usted? La campaña ha empezado, vinieron los colaboradores del ministerio y dijeron: queridos, esto no es un evento, esto es guerra. Ya estamos en guerra. Los lunes nos reunimos a orar. Usted está orando en su casa. Tiene 10 personas en una lista por quienes orar. Estamos combatiendo. Sube el dólar, bueno, qué bacana. Hay que ir a votar otra vez, vayamos y votemos. Pero vayan y hagan discípulos. Esa es nuestra razón de ser. ¿Nos ponemos de pie? Quiero saber si hay alguien que todavía no entregó su vida al Señor, que ha venido hoy. Probablemente hay visitas. Y quiero saber si quiere entregarle su vida al Señor. Ya no quiere vivir como vivía. Y dice: yo le voy a entregar mi vida al Señor ahora, en esta noche.
Levánteme su mano que vamos a orar por usted. Dios me la bendiga. Sí, Dios te bendiga. Bienvenidos. ¿Alguien más le va a entregar su vida al Señor hoy? Yo le voy a pedir que vengan un ratito acá adelante las chicas que levantaron la mano. Venga, hermana. Y Cecilia, por favor, bueno. Vamos a orar. ¿Qué? Dios me las bendiga. Quiero guiarles en una oración. Les voy a guiar. Dígale así: Padre,